Aquí comienza Liberando Verdades, un espacio de educación y aprendizaje con grandes invitados que abordarán temas de interés social. A través de vivencias y testimonios conocerás historias inspiradoras. Bernice Torres presenta Liberando Verdades. Hola y muy buenas noches, bienvenidos a otro martes de Liberando Verdades. Aquí estamos, ¿verdad? Hoy con una invitada especial y vamos a entrar rapidito a materia porque queremos aprovechar mucho el tiempo. Pero quiero decirles que gracias por estar ahí, gracias por conectarse, gracias por ser fieles a audiencia a nosotros todos los martes aquí a las 8 de la noche en Liberando Verdades desde mi casa para tu casa. Así que hoy me acompañan, como pueden ver, aquí juntico conmigo está Noemí Jauregui. Está con nosotros. La conocí por medio de otra pastora y me dijo, mira que es lo otro, yo quiero conocerla y vamos para encima, porque pues que las conexiones de Dios son así. Las conexiones divinas son así, aparecen donde menos las esperas y con quien menos esperas. Me he pasado de eso mucho. Y hoy tengo el placer, el orgullo, la alegría de tener aquí a ella, que nos va a decir parte de su testimonio, de su vivencia, quién es, de dónde vino, su niñez. Todo eso vamos a hablar hoy para que ustedes tengan allá en su casa una gotita de fe, si es que está pasando lo mismo que ella algún día pasó, para que su fe aumente, para que su fe pueda ser fortalecida en Dios, porque a veces nos falla nuestra fe. Y por medio de testimonios así, ¿verdad? Como los tuyos, como lo que hemos vivido aquí en Liberando Verdades, es que tu fe aumenta, mi fe aumenta. Y también conocemos más gente. Así que, Noemí, dinos quién es Noemí Jauregui. Noemí Jauregui es, creo que mi título máximo que he logrado es sierva de Dios. Me gusta decir eso y si no tengo un título y cuando me llaman sierva me llena porque nací para servir al Señor. Eso es lo que voy a decir. Te encanta servir y luego vamos a hablar de ese puntito. Pero sí, fuiste pastora por algún tiempo. Amén. Fui pastora del 2003 al 2013 en la iglesia metodista, allá en el east del Indianapolis, Old Bethel United Methodist Church. Y te iba a decir algo ahorita, yo te lo dije, pero ese título de pastor no caduca. No, para nada. El servicio nunca claro. termina. Nací, creo que para servir, y nací para, de una manera, alcanzar almas al Señor. Y lo hice desde muy chiquitica, cuando tenía más o menos entre 3, 4 años, y subíamos al bus con mi mamá, fuimos 9. Y mi mamá subía a evangelizar en el bus. Wow. Y nos sentaba, los más chiquititos, yo soy la más pequeña de 9, y nos sentaba en el bus. Y literalmente sí. Con cariño y respeto. Hoy orgullosamente sí. Claro. En algún momento tuve mi... Claro. Como en todo. En la juventud. Pero nos sentaba en el bus y nos poníamos a decirle a las personas que entraban o se sentaban adelante de nosotros, Jesús te ama. Y creo que eso fue algo que mi madre en su pobreza extrema
En aquel entonces quizás no lo entendimos, hoy lo Ujú. entendemos muy claro, nos dejó una herencia para toda la vida, para la eternidad. Sí. Y ahí comenzó tu servir. Exacto. Por eso es que dices que te encanta Sí. el título de sierva de Sí. Dios. Por servir. Has ayudado también en tu profesión actual que estás haciendo. Has ayudado a mucha gente. Aparte de que fuiste pastora, ¿qué es lo que haces ahora? Yo vine a ser case manager hace aproximadamente, después de que dejé el pastorado, hace aproximadamente 12 años. Creo que fui case manager en la iglesia y no me di cuenta. No Manejadora sabía. de casos. Exacto. Manejaba casos familiares en la iglesia, y si cuento con cuando era pastora en la iglesia, creo que estamos hablando de 18 años. Wow. Dentro de la iglesia, Dios me dio el privilegio de formar un grupo de apoyo para violencia doméstica. Y entonces tenía que lidiar con esos casos, no necesariamente miembros de la iglesia. Okay. Nunca he sido partidaria de que solamente tienes que ser Claro. miembro, sino que sí, la iglesia está para servir a la comunidad. ¿Todavía está en vigencia el grupo de apoyo? No. Cuando Okay. yo me retiré, se retiró el grupo también. Bueno, vamos a ver si abrimos Pero otro. eso no ha caducado el deseo y el amor. Claro, vamos a ver qué hacemos. Simplemente me retiré un tiempo por asuntos personales. Y el año pasado, a finales del año pasado, el Señor volvió a poner ese deseo en mí. Creo que me dijo en ese momento, lo vas a hacer, no es el tiempo, no es el lugar, yo te diré cuándo y dónde. Okay. Y en eso estoy, y mientras tanto pues sigo creciendo esa semilla en mi corazón. Es el Señor el que está haciendo crecer esa semilla en mi corazón. Creo que me siento emocionalmente, físicamente, espiritualmente capacitada, lista para volverlo a hacer. Y claro, tú sabes una cosa bien importante, que a nosotras, porque yo también soy case manager, somos trabajadoras sociales. So, nos enseñan a poder dividir lo que es el trabajo y lo que es la vida personal. Y al principio se nos hace, difícil con esos casos que tenemos, que nos los traemos a casa. Sí. And we get burned out, nos quemamos trabajando, pero aprendemos cada vez más a dividirlo. Exacto. Entonces, ok, viste a esta familia o a esta persona ya en tu carro, you wind down y llegas a casa bien. Recibes el entrenamiento con el proceso. Yo he recibido muchos entrenamientos en lo que es profesional, ética, pero también self-care. Cuidado bien personal, muy importante. Cuando yo fui madre soltera casi 13 a 15 años. Wow. Y sacar a mis hijos, 3 hijos maravillosos, regalos de Dios, adelante fue algo muy difícil, trabajando como case manager. Entonces llegaba, me estacionaba a mi casa y hacía esto. Señor, ahora soy mamá. Dame la gracia en mi rostro, ayúdame, porque ahora voy a entrar a mi casa. Soy la única adulta en mi casa, y para que mis hijos. Y lo otro era decirle a mis hijos, si me ven mi rostro seria, te acostumbras a ese rostro, díganme, para que yo cambie. Me relaje. Y entonces ellos eran como mi monitor. Ok, hay que cambiar. Yo me encantaba salir del trabajo, no llegar a la casa rápido, porque mi terapia muchas veces es montarme en mi auto y manejar con la radio alta, con la canción que más me gusta, y la pongo 3, 4, 5, 10 veces si puedo, si me gusta tanto, o música, y entonces cuando ya yo sienta ready, entonces llegar a la casa. Pero es una cosa bien difícil. El trabajador social es bien difícil serlo, porque sientes muchas veces que abogas y ayudas al mundo entero y no lo puedes hacer en casa. Exacto. Y creo que no soy la única. Ahora me acabas de... Porque sí, y muchas veces lo he oído.
ayudamos al mundo entero, pero cuando vienen para nuestra casa, como que, bueno, a veces nos volvemos un 8, a veces no encontramos lo que necesitamos para nosotros. Afuera encontramos para la luz, para el gas, para la renta, para comida, para cuidado de niños, que es lo más absurdo que hemos hecho, llevar a la gente a las drogas, a que se rehabilite, ir a las citas de doctor y todo, y cuando nos toca en la casa, como que... Para ti no hay recursos. No, y tienen que... mayoría... En Puerto Rico decía, hay un refrán que se tiene que hacer el tutti plain. Es like, plain, like, ahí, sin ayuda, sin nada, and you figure it out. Sí, So, la carga del trabajador social es muy fuerte. Entonces, tú tenías el grupo de apoyo, por ejemplo, yo tengo la Fundación de Violencia Doméstica, donde ayudamos, la radio, entonces es como que mucho y a veces tenemos que aprender a balancear. El balance es muy importante. Nos perdemos. Y lo aprendes con la práctica, con el tiempo, cuando te vas dando cuenta que estás cometiendo ciertos errores. Sí. Y así es como aprendemos todos y creo que no llegas a la perfección porque hay que darle espacio a aprender todos los días, aprender, sí. A nunca creer que lo sabes todo, sino espacio al aprender. Es un campo muy lindo, muy hermoso, de muchas satisfacciones y de muchas frustraciones. Exacto, y que te iba a decir, el trabajo social es para gente que ama servir. Que le encanta ir la milla extra, como dice la Biblia. Si te pide que le cargues la capa a una milla, ve tú 2. Y eso es lo que hacemos muchas veces, más de las que debemos hacer. Y el trabajo social no es solucionarle el problema a una persona. El trabajo social es guiar a una persona, compartir planes, posibilidades, claro que sí. Abrir puertas, pero en realidad es la persona la que desea. Tú caminas con la persona, pero tú no diriges a la persona totalmente. Es como entrenándolo a que sean independientes. Y no puedes caminar más allá y estar jalando, sino que al ritmo de la persona. Cada quien tiene su propio ritmo. Eso lo aprendí en el grupo de violencia doméstica. Es cuando ellas están listas, o ellos, porque hoy en día es ellos también. Cuando ellos están listos, cuando ellos ya están capacitados emocionalmente y físicamente para dar el gran paso a salir de ese círculo vicioso en el que están acostumbrados o cómodos a vivir. Pareciera que esas no son las palabras para decir violencia doméstica, pero lamentablemente sí. Entonces, es lo que conocemos. Por ejemplo, como yo he dicho en otros programas, yo viví 35 alguito de años en violencia doméstica y era lo único que sabía. Era lo único que sabía. Exacto. Era mi ambiente. Siempre fue mi ambiente. So, arrancarme de ahí, tuve que pasar cosas para poder salir, ¿no? Y eso me trajo a lo que es el trabajo social. Y por ahí quiero empezar contigo. La mayoría de nosotros, trabajadores sociales, tenemos un trasfondo que nos hace ser esto. Por algo que vivimos, por ejemplo, yo, la violencia doméstica, no tener recursos, ser el pobre de los más pobres de mi barrio, en Puerto Rico. Mi mamá, tenemos muchas cosas en común. Mi mamá tener que cocinarle a otra gente para que tener dinero o coserle la ropa a otros vecinos que tenían hijos para que pudieran ir a la escuela. Y entonces cada vez que se le quedaba sus uniformes a los vecinos, nos los daban a nosotros. Mi mamá le quitaba el ruedo para que quedara más largo y íbamos a la escuela. Entonces, tenía que hacer tantas cosas para poder comer. Había días que comíamos nosotros 4 y ella no, porque no daba para ella. Y cosas así. Entonces, con ella aprendimos a labrar, ¿verdad? Labrar la tierra. Allá en Puerto Rico decíamos llame, yuca, todos esos vegetales que son de dentro de la tierra. Aprendimos a sembrarlos. Entonces, los aguacates, allá se da muchísimo. Aprendimos a hacer el café, a tostarlo, molerlo y todo lo vendíamos también para poder alimentarnos. Entonces, de ahí, cuando ya yo crecí y me fui de la casa, quise ser mejor. Y seguí. Después hice todo lo que pude
tengo como 5 diferentes profesiones en mi espalda, pero la trabajadora social me dio más satisfacción que todo. Entonces dije, mis hijos no van a pasar lo que yo pasé. Exacto. Y ahí seguí. Entonces después que estaban grandes, me hice trabajadora social y ayudó a más gente. Pero ¿por qué? Yo pasé muchas carencias. Entonces, ¿por qué no en mí se hizo trabajadora social? Fíjese que nada fue planeado. Surgió y lo veo como un regalo de Dios. Nada fue planeado. Yo no vine a Indianápolis, mucho menos a entrar a una iglesia, y tampoco vine a terminar haciendo trabajo social. No era mi destino, según yo. Ajá. No era... yo vine de Guatemala casada y traía a mi hija de 3 años. Entramos con residencia y después del septiembre 11, entonces mi esposo perdió su trabajo de 12 años. Vivíamos cómodamente en Nueva York y no necesitábamos, bueno, yo no necesitaba trabajar. No vivíamos ricamente, pero vivíamos cómodamente. Uh-huh. El trabajo de él era suficiente y repentinamente él pierde su trabajo y nos convertimos en homeless. Wow. Y estando yo homeless, me doy cuenta que estoy embarazada de mi hijo. Y eso es lo que Dios permitió para que yo viniera a Indianápolis. Okay. Y entonces los cambios son drásticos. Indianápolis, desde el momento en que yo pisé Indianápolis, ha sido una bendición. Indianápolis para mí es mi casa. Uh-huh. No nací aquí en Estados Unidos. He vivido prácticamente desde los 6 años entre mi país, Guatemala, y Estados Unidos. Okay. Viajaba cada año, pero nunca me quedaba. Okay. No era mi destino personal, ¿no? Exacto, vivir en Estados Unidos. Me desesperaba. Yo quería regresar a mi país. Venía 3 meses y yo ya tenía que irme, quería irme y regresar a mi país. Me rogaban y no, en mí no quería estar en Estados Unidos. Vengo de mi madre, no sabía leer y escribir. Tuvo 9 hijos, de los cuales yo soy la última, la más pequeñita. Mi hermano mayor tiene 72 años. Cuando yo nací, mi hermano tenía 18 años. Y mi mamá andaba buscando quien la ayudara para que yo naciera, y pues fue todo muy rápido, y era la 1 de la mañana, y entonces nací así en la calle. Y mi hermano se quitó su camisa y me envuelven y llaman a la vecina, en aquel entonces los comadronas, que le llaman en los pueblos, porque vengo de un pueblo muy lejano, dentro de la ciudad de Guatemala. Uh-huh. Y entonces así crecí. A los 3 años, mi mamá, lo que yo recuerdo es de los 3 años para acá, okay, porque es la historia que me han contado. Okay. Y mi mamá era housekeeper, trabajaba como cocinera en una casa de cubanos allá en Guatemala, que andaban buscando poner su empresa no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Y entonces estaban buscando su residencia. Pero entonces vivían en Guatemala y ellos me adoptan, no legalmente, okay, pero me adoptan como su hija. Y entonces paso muchas cosas, porque vivía en la pobreza extrema con mi madre, que a veces teníamos para comer. La mayor parte del tiempo, en las noches, si había café, tomábamos café, y había que dar gracias a Dios por un día más. Mi madre era bastante estricta en ese sentido, orar a Dios en todo. Y en el momento, en la niñez, para mí fue, ¿por qué tengo que orar si no tengo comida? Ajá. Desde chiquitita fui así, preguntándome las cosas. Y luego ella traía niños del mercado, de la ciudad donde estábamos,
y para darles de comer porque eran niños sin papá, sin mamá, huerfanitos, y teníamos que dividir el pan y ¿por qué ¿Y le por tengo qué que dar el pan si es todo lo que no tengo? entienden, sí. O sea, siempre estaba renegando y una actitud, y mi mamá nunca dijo nada, siempre en silencio, es lo único que recuerdo. Y bueno, así dormíamos todos en un lugar que mi tío Nicolás, que aún vive, nos fabricaba para poder vivir. Nunca tuvimos un lugar estable. Yo nunca pude estar estable en una escuela y cuando la familia cubana empiezo a crecer en la casa de ellos, los fines de semana me voy con mi mamá, no uso zapatos y mi ropa es diferente, no hay comida. Y entre semanas, de lunes a viernes, para poder ir a la escuela, llego hasta con chofer y... o sea, sí, es una un vida mundo diferente. diferente. Eso a un niño le afecta emocionalmente y pues lamentablemente crecí con un trastorno mental y emocional al mismo tiempo. Entonces la inestabilidad me hacía no poder estar en la escuela, no terminaba los ciclos escolares, hasta que un día mi mamá decide que mi hermano mayor, mis padres adoptivos logran la residencia y se van del país. Okay. Y entonces se derrumba el mundo. Totalmente, es un trauma. Y entonces me sacan una visa para yo viajar, porque no soy adoptada legalmente. Ajá. Entonces, pero quieren tener la custodia económica para que yo tenga dónde vivir bien y dónde ir a la escuela. Okay. Pero no estoy estable. Crecí inestable y eso afectaba mucho mi rendimiento escolar. Llegó un momento en que los maestros preferían ponerme hasta atrás. Y entonces mi mamá decide que mejor me vaya a vivir con mi hermano mayor. Y mi cuñada, ellos no tenían hijos, no podían tener hijos. Dios tiene un plan en todo. Y llego a la casa de mi hermano y mi cuñada inmediatamente me pone en la escuela. Yo tengo 12 años para entonces. Wow. Y a los 12 años empiezo segundo grado de primaria. Wow. Y tengo miedo de entrar a la escuela porque no voy a aprender nada. Y me toca una maestra, Marta Cuellar, a quien he amado muchísimo y fue mi modelo a seguir, una excelente maestra, y descubre que hay un potencial en mí que nadie me lo había dicho. Todo el mundo me decía, no, tú no vas a ser buena en la escuela, tú no vas a poder hacer esto, tú no. Y ella descubre que yo ya sabía leer, yo sabía más de lo que yo misma creía. Pero estabas callada, ¿no? Claro, en un silencio total, casi no hablaba y bueno, ella me descubre y me dice, tú vas a ser maestra. Tienes el don de ser maestra. Y bueno, termino la primaria en cuestión de 2 años. Wow. Y entro mis padres adoptivos me siguen sosteniendo económicamente y viajo, vengo, voy y regreso. Nunca me quise quedar. Luego, pues, el padre de mis hijos lo conozco cuando yo tenía alrededor de 11 años. Él ya tenía 18. Y luego él regresa a Guatemala. Él se hace residente en Nueva York. Y cuando yo viajaba a Miami, él viajaba a Guatemala y nunca coincidíamos. Y un momento en que yo quedo embarazada de mi hija mayor y nos encontramos y él me dice, tú eres mi esposa, yo te he buscado por 15 años. Ay. Tú eres mi esposa y nos casamos. Empiezo a sufrir violencia doméstica. Wow. Y no me doy cuenta. En una forma emocional. Él ya estaba comprometido con otra persona y yo no sabía. Y cuando llegó a New York, también vivía con otra persona. Y empiezo a sentir abuso emocional y abuso económico. Wow. Así viví por prácticamente 7 años. Vengo a Indianápolis y el Señor me hizo pasar por el desierto, hablando espiritualmente. Claro. Y de esa manera, un día... ¿Sola o con él? Con él. Okay. Y con mi hija, la mayor.
y venía embarazada. Am, Estando en Guatemala, mis padres me pagan el pasaje para Guatemala para que mi ex esposo pueda estar en Indianápolis y buscar trabajo y un apartamento y yo no tenga que vivir En la calle. prácticamente. Venimos a Indianápolis por la familia de él. Okay. Y entonces entro aquí y estando en Guatemala, mi madre me dice, mi madre era un refugio para mí espiritualmente. Y me dice, hija, ríndete al Señor. Tú eres hija del Señor. Lo que haya pasado, ya pasó. El Señor te está llamando. No tienes por qué vivir así. Por medio de mi mamá me reconcilio con el Señor y llego a Indianápolis sintiendo que el Señor tiene algo para mí. Uh-huh. Pero no sabía qué es y tampoco me imaginaba lo que iba a hacer. Entro a Indianápolis y vengo contenta porque me había reconciliado con el Señor. Pero no entendía esa reconciliación, solo sabía que era algo muy lindo, uh-huh, que sentirme perdonada después de abandonar mi primer amor. Y cuando entro a Indianápolis, lo primero que llego a conocer es el food pantry. Okay. Yo amo los food pantries. Vengo de un food pantry. Y esta familia que es americana, se comunican conmigo. Mi mejor amigo aquí en Indianápolis ya falleció. Era un americano a quien no le entendía absolutamente nada. Uh-huh. Era un bombero retirado y me dice cosas y yo le digo, ajá. Y empezamos a entablar una relación donde él me enseña inglés y me forza a leer periódico, etc. Okay. Y bueno, él es voluntario de este food pantry y me lleva al food pantry el siguiente día. Yo venía con 2 vestidos. Mis zapatos eran terriblemente, ya no se podían usar, right, claro. Y él me lleva a Goodwill, me compra ropa. GW. Créeme que fue una bendición ese hombre para mí. Con el tiempo le fui entendiendo. Él me fuerza a leer inglés. Me tiene una hora leyendo. Y me dice, tú vas a hablar inglés, tú vas a hablar inglés. Wow. Y llegó un momento que yo necesitaba un traductor porque yo quería entenderle. Y me encariñé muchísimo con él. Y con su esposa, no digamos. Era una mujer. Me atendieron. Luego, cuando se llega a la oportunidad, la iglesia Old Bethel necesita un custodian. Y mi ex esposo le dan el trabajo. Y luego el Food Pantry, yo soy voluntaria en agradecimiento a lo que el Food Pantry está haciendo por nosotros. Yo me hago voluntaria en el Food Pantry y me dicen, Noemí, hay una persona que quiere orar, pero nosotros no hablamos español. Nosotros fuimos la primera familia hispana que entra a un Bethel. Wow. Que en aquel entonces, en el 2003, era white people. Uh-huh. Hoy día es multicultural, ¿yeah? Multicultural. Uh-huh. Y entonces le digo, no, yo me encargo de María. Y viene a ser, María, si me estás viendo, viene a ser la primera miembro del Ministerio Hispano de Old Bethel. Inicié con ella y yo era feliz, pero no pensé que estaba iniciando un ministerio pastoral. Yo fui al seminario en Guatemala por 2 años, no terminé, me faltaron 2 años, y fundé una iglesia cuando tenía 18 años, que todavía existe, Misión Cristiana del Calvario, y la inicié con niños, porque era un mercadito. Entonces, mi pastor, Sergio Aldana, que también me está viendo, me dice, hay una misión que hay que abrir, pero para los niños, porque los papás venden los domingos, pero los niños están sin iglesia. Y entonces me manda a abrir, yo ya era maestra. Una iglesia para niños. Para niños. No era maestra graduada, era maestra de escuela dominical en la iglesia. Y amaba mi ministerio. Mi ministerio era con los niños de 2 años. Y él me manda con niños de todas las edades y no tenía dinero, no tenía nada. Tenía que caminar de un lugar hasta el otro 2 horas diarias.
y dibujar las hojitas para que ellos pintaran 100 hojitas. Llegué a tener 100 niños. Wow. Y dibujar cada noche, desvelarme, romper los crayones de cera para que ellos pudieran pintar, para que todos tuvieran un crayoncito. Fue una bendición. Yo amaba, era mi pasión. Y la iglesia sigue en pie, gracias a Dios. Y cuando llegué a tener 100 niños, yo le decía, Pastor Sergio, en la noche podemos hacer para adultos, pero yo no me haría cargo de los adultos. No te preocupes, tengo la pareja perfecta para llegar. Y así es como se funda, ya no solo con niños, sino con adultos también. La iglesia sigue en pie, gracias a Dios. Y entonces sí tenía la experiencia, el background de pastorado, pero nunca nadie me dijo, bueno, Pastor Sergio sí me decía, tienes el pastorado. A los 16 años me dio el privilegio de predicar para los jóvenes. Y recuerdo que la esposa me decía, ¿quién te dijo? ¿De dónde sacaste el bosquejo? Le digo, pues lo escribí. El Espíritu Santo ya estaba trabajando conmigo. Y bueno, vine aquí y con María abrimos el primer ministerio. Ella fue trayendo a su hermano, fue trayendo a su familia y dije, al ver todos esos problemas que habían en la comunidad hispana, es cuando decido, hay que abrir un grupo de violencia doméstica. De apoyo. Y entonces ya era no solamente con los miembros de la iglesia, sino el grupo era parte y el ministerio de Old Bethel era parte. Y trabajé como voluntaria, directora del ministerio hispano en Old Bethel por 10 años. Bendecida. Pero yo vivía mi propia situación. Claro. Yo vivía violencia doméstica en mi propia vida. Nadie, el impacto de de mi divorcio y la separación de la iglesia fue un impacto porque nadie se lo esperaba. No, yo lo viví en silencio. Tenía miedo de terminar un ministerio que amaba ese ministerio. Tenía miedo de perder las almas, de que se perdieran. Tampoco recibí el apoyo porque cuando sufre violencia doméstica de alguien que sabe dar la cara de un lado, pero es otra cosa en 4 paredes, es muy difícil. Es difícil. Y la iglesia, en ese entonces, quien era el pastor, quien ya falleció, no supo cómo de mi cultura, no entendió mi cultura y lo que era violencia doméstica dentro de mi cultura. Entonces me hace entender que debo seguir ahí. Y me llama, me dice, tú no eres American Girl. Esa es tu cultura, tú eres de allá y las mujeres aguantan, toleran. Y vas a ver victoria, triunfo luego. El Señor te va a dar la victoria. Y yo me quedaba confundida entonces empecé a sentir, estoy viviendo una religión, una apariencia, algo que no me hace feliz. Claro. Empecé a sufrir de depresión y es cuando me doy cuenta que debo irme. Wow. Y fue un impacto. Pero de alguna manera viviste racismo también. Claro, sí, lo viví. El hecho de ser mujer en un ministerio, siempre tuve, es que eres mujer, entonces la comunidad no viene porque eres mujer. Y yo decía, pero 25 familias, a menos que quisieran más y la excusa es, eres mujer. Te estaban estancando. Claro, mentalmente y fue algo muy difícil. Pero es lo que hablábamos haciendo una pequeña pausa en unos martes atrás cuando traje a Irina. Hablar de vivir violencia doméstica y a la misma vez violencia religiosa o violencia espiritual. Es una combinación trágica. Muchos no salen. Yo creo que cuando tú pides guía del Espíritu Santo,
porque por mí sola yo creo que no, yo me hubiera quedado estancada ahí. Yo tuve que pasar todo eso para salir. El torbellino se hizo tan grande que me aventó para afuera. Ajá. Así lo veo yo. Y tenía que, o de lo que si era muy despacio, yo me iba a quedar ahí. Pero también yo pedía mucho del Espíritu Santo, guíame. Y ¿Qué que debo también, hacer? y no, y pidiéndole a uno, guíame, ¿qué hago? Aparecen personas que poquito a poquito te van Yo extrayendo. te puedo decir que hubo una persona americana de la misma iglesia. Yo estoy donde estoy gracias a ella. Dios la puso en mi camino. Um, es una mujer muy clave. Y luego puso a otra amiga, que todavía somos amigas, ella siempre está velando por mí. En algún momento, cuando económicamente lo necesité, ella estuvo conmigo y ella sigue estando conmigo. Pero cuando yo ya no necesité de ella económicamente, le dije, thank you. Te sigo necesitando como amiga. Pero económicamente ahora ya puedo. Y seguir mi camino. Y hasta la fecha ella está conmigo en todo. Cuando salí de eso, yo entré a un refugio con mis hijos. Sufrí muchísimo. Entrar a un refugio fue traumatizante para mí. ¿Tenías las dos o más? ¿Solo tus 2 hijos o más? Tenía los 3. La más pequeña tenía 8 meses. Para eso. Pero te voy a decir que dentro del refugio yo fui testimonio de lo que Dios hace. Wow. Dentro del refugio habían varios apartamentos y habían 4 familias de violencia, todo es de violencia doméstica y habíamos 4 mujeres con nuestros hijos hispanas. Todos los apartamentos, porque yo me hice amiga de, iba a tocar las puertas y puedo orar contigo y yo sufriendo mi propia situación. Y me encuentro con las mujeres y no había comida. Yo tengo mi apartamento lleno de comida. Ese freezer estaba lleno de carne, la refri estaba llena de comida. La misma iglesia estaba separada. Había un grupo que no me apoyaba y un grupo que súper me apoyaba. Y ese grupo que me apoyó no me dejó caerme, no me faltaban los pañales, no me faltaba la ropa, no me faltaba nada. A todas les prohibían tener ciertas cosas en el refugio. Yo tuve toda la libertad de tener todo lo que yo quería. Wow. No duré más de una semana en ese refugio, pero de esa habitación, de ese apartamentito, salían comida para todos. Yo cocinaba para y llevaba. No los podía invitar. Pero sí, porque decía, no pueden entrar. Claro, pero decía, no tengo excusa, les llevo. Sí. Y eso es testimonio de Dios. Dios no te desampara, no te va a dejar. Entonces, a los ojos de Dios yo seguía siendo justa. No lo merezco, pero su gracia y su misericordia me seguía tratando como una persona justa, perteneciente al pueblo del Señor. Claro. Y hasta aquí yo no he visto que a mis hijos les falte comida. Entro a Willow Mission Ministry y trabajé para Willow Mission Ministry por 7 años. Estuve 2 años como case manager para Addiction Recovery Program. Okay. Amaba ese programa. Las chicas en la primera fase entraban conmigo. Yo las tenía que preparar a ellas. Conmigo tenían que aceptar al Señor Jesucristo. Yo las entrenaba bíblicamente. Era hermoso. Yo estaba disfrutando eso. Sí. Cuando me llama la directora, que en aquel entonces era Colleen, me dice, quiero moverte a otra posición. Y yo le digo, no me muevas. No me muevas. Amo lo que estoy haciendo. Y me dice, a veces Dios te pone retos para que crezcas. Y con eso me lo dijo todo, tenía que obedecer. Y entonces me pone como coordinadora del programa de familias y ahí duré 5 años. Wow. Y sirviendo. Fue un reto tremendo. Aprendí a trabajar con otra cultura más fuerte que la hispana, cultura afroamericana. Mujeres que vienen con violencia doméstica o simplemente por alguna razón quedaron solas y son fuertes. Y aprendí a amarlas, pero llorando en mi casa.
con miedo, y el Señor me estaba entrenando. Yo salí de ahí amando esa cultura. Wow. Amando la cultura, entendiéndolas, el por qué son así, el trastorno en realidad de quiénes son. Son las mujeres muy inteligentes, muy amorosas, cuando las aprendes a tratar y les das cariño, les das amor y caminas, como tú dices, la extra milla y te das a respetar, pero también te das a amar y las amas. Salí de ahí, no porque quería salir, se me ofreció otro trabajo, una oportunidad para trabajar en otra organización y por supuesto era más dinero. Y decidí hacerlo. Me aprendí, pero fue lo que me llevó a agotarme, a tener fatiga. A quemarte, como se dice, burnout. Sí. Fatiga laboral. No te voy a decir que me arrepiento de haber salido de Wheeler, pero me hubiera gustado seguir ahí. Creo que no hubiese pasado lo que pasé al salir. Y eso me lleva al trabajo que tengo hoy. Yo decidí retirarme de ser case manager para hacer algo diferente. Okay. Y empecé a trabajar como en el mundo del negocio, administrar una compañía de construcción. Okay. Me sentía muy bien, me encantó. Fisher Homes me conoce en Ohio y cosas que tú no sabes que eres capaz de hacer. Ajá. Pero cuando puedes ofrecer el evangelio, todo es posible. Todo es posible, te voy a presidente de la organización, los supervisores, y aquí está esto, hagamos esto, y yo me quedaba admirada de cómo me trataba porque me llamaban la jefa. Y es porque el Señor te pone gracia. Cosas que yo no sabía que iba a poder hacer, que el Señor te manda, te envía a ser su representante y te lleva a lugares donde tú nunca creíste que ibas a ir, o a hacer cosas que no sabías, o a decir cosas que no sabías. Y es donde la palabra de Dios se exalta cuando dice de lo más vil. Claro. Porque, y no es porque hicimos a lo mejor X o Y, pero de donde venimos, claro, de nuestro trasfondo, sí, en algún momento nos sentimos viles. Uh-huh. Y Dios hace de lo más vil, escoge para avergonzar a los sabios. Así o a las otras gente que, uh-huh, que no tiene trasfondo, que a lo mejor ni tiene ni poquito de lo que vivimos. El Señor me ha dado la oportunidad de trabajar en muchas cosas. Y luego también nunca he sido office manager y estoy ahora como tiempo completo de office manager, donde el Señor me ha enseñado a hacer property management. Continúo en algunos casos buscando recursos para los residentes para los que trabajo. Por otro lado, tengo un part-time con Center for Congregations. Tengo la oportunidad de compartir esos recursos con las iglesias, con aquellos que lo quieren recibir o lo necesitan. Sigo en comunicación. Una de mis metas ahorita no solamente es volver a tener el grupo de apoyo porque me sienta lista, me siento preparada para eso, sino también ver a la iglesia cristiana evangélica de Indianápolis unida, de Indiana, claro, unida. Conflictos que pasaron hace años, que se han terminado, que se han roto. El diablo nos quiere ver separados, pero yo creo que el Señor nos quiere ver unidos. Y creo que no solo es mi sueño, es el sueño de muchos, claro, muchos pastores, que volvamos a estar unidos, que dejemos actitudes personales y nos volvamos más con el carácter y la persona del Espíritu Santo para que podamos trabajar juntos. Es que allá en el cielo no vamos a tener habitaciones separadas. No. Allá o acá, donde vayamos a ir, vamos a estar todos juntos, tenemos que compartir, comer, jugar,
todo, porque no solamente vamos a alabar a Dios, vamos a hacer tantas cosas. Vamos a Y entrar en una adoración constante. tenemos que llevarnos Ujú, y tenemos así que es. empezar aquí. Y no va a haber denominación, no va a Nada, haber... ni blancos, ni negros, ni ricos, ni pobres, ni no, chiquitos, ni va a grandes. estar la iglesia del Señor y debemos empezar el reino de los cielos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Prepararnos para el que viene. Prepararnos para estar preparados, estar ¿Qué, listos. ¿Qué tipo de recursos ofrece? Por ejemplo, dijiste que ayudas a las iglesias con algunos recursos, que eso es lo que haces, ¿verdad? ¿Cómo qué recursos ayudas a proveer? Bueno, para centro de congregaciones, trabajo con las iglesias hispanas y hay 3 subsidios que tiene el centro de congregaciones. El subsidio de equidad, le llamamos el 90-10 porque el 90% lo paga la iglesia y el 10%, el 90% lo paga el centro de congregaciones y el 10% la iglesia. Este recurso es de $15,000 y este recurso está para aquellos que desean algún proyecto de construcción o abrir un ministerio dentro de la iglesia. La iglesia tiene que llenar una aplicación y en cuestión de 2, 3 meses, conforme van llenando la aplicación y la llenan al nivel que la organización lo requiere, reciben Fondos. el fondo. Está el otro, el subsidio de recursos. El subsidio de recursos es un 50-50. La iglesia, la congregación paga el 50% del proyecto y el centro el 50% del proyecto, que no pase de $15,000. Okay. Y este proyecto puede ser algún ministerio que llega a ser como educacional para la iglesia, retiro de matrimonios, retiro de jóvenes, y tiene que ser a nivel congregación. Okay. No puede ser a nivel concilio o toda la denominación, tiene que ser individual. Okay. En los 3. Y luego está el subsidio especial que es Mental Health Initiative, iniciativa de salud mental, que es un grant que ya terminó para el área central y 7 iglesias hispanas participaron dentro de 33 iglesias. Wow. Y de las 7 iglesias hispanas, 4 calificaron. Wow. Y es un subsidio de $40,000. El centro de congregaciones está pendiente de las necesidades de las iglesias y abriendo subsidios para esas necesidades. Y obviamente la necesidad de salud mental dentro de la iglesia es muy importante. Estamos viendo jóvenes con depresión. Esto lo hemos visto siempre, pero hoy en día los números suben. Se ve violencia doméstica, incluso no estamos hablando solamente de lo que es el área salud mental, sino también salud espiritual. Y que los pastores estén preparados para lidiar con esos casos. Yo siempre he escuchado esto, no tomes la medicina para depresión. Y es algo que como no estamos capacitados para entender por qué un psiquiatra o un médico prescribe cuando hay depresión, es porque nuestro cerebro está funcionando de una manera química y está segregando un químico que también produce depresión. Y el balance y la medicina está tratando ese desbalance químico. Entonces estamos lidiando a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel químico, físico. Y son cosas que tenemos que aprender a lidiar dentro de los líderes de la iglesia. Mucho conocimiento, claro, primeramente bíblico y obviamente tener mucho conocimiento a nivel biológico y fisiológico. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí mucho. Tratamos de que con las personas que traemos
educar a líderes y a Ujú. pastores y a ministros Exacto. en que la salud mental es muy importante, que tenemos que educarnos en cómo lidiar con violencia doméstica en nuestra iglesia, con el abuso sexual, con la identidad de género, con la ideología de género, con el feminicidio, con el femicidio. Exacto. Entonces, son todas esas cosas que la iglesia en general, no por denominación, pero la iglesia en general, se mantiene al margen Sí. de todos estos tópicos que afectan a la comunidad. Y si Y no no los somos quieren exceptos. y si no los quieren tocar es porque no hay conocimiento. O no los permiten entrar también por eso mismo, porque una iglesia preparada, educada en todos estos tópicos es una iglesia fructífera, Exacto. una iglesia que crece, una iglesia que Ujú. sigue pariendo, porque la gente sigue hablando y siguen Ujú. trayendo. Aquí me ayudaron aquí con violencia doméstica, o aquí me ayudaron con consejería, ahí ellos tienen donde yo puedo ir porque tengo esto o aquello. Entonces es bien importante que en todas nuestras iglesias haya un grupo de apoyo, de recursos, de trabajo social, de salud mental, de todos los tópicos que haya. Y eso es lo que queremos. Y creo que eso es lo que está haciendo el Centro de Congregaciones, porque los 2 primeros subsidios son 15,000 o hasta. Este es 40. Ujú. Porque la necesidad es mayor. Claro. Y los Entonces, costos son mayores. y la cosa es que eso te dice a ti que la iglesia está pasando y a veces nos hacemos ciegos, no, eso no pasa aquí, eso no pasa aquí. Pasa dentro de Y los nosotras líderes, fuimos, pasa. claro, fuimos testimonios de que sí pasa, mientras hay gente, a ver, alabábamos a Dios, gritábamos, brincábamos, reíamos y todo, y por dentro estábamos rotas, porque estábamos viviendo Y una mira, área. yo aprendí, el Señor es mi refugio, el Espíritu Santo es mi consuelo. El Espíritu Santo es quien me redarguye de todo, pero necesitaba ayuda, Ujú. necesitaba esto. Para ser quien soy, para yo decirte estoy lista para abrir un grupo de apoyo, pasaron años de trabajo y yo sigo en proceso de trabajo. Claro. El Señor sigue trabajando Siempre conmigo. estamos aprendiendo. Mira, Ujú. son las 8:53. Wow. Yo te dije que se iba a ir bien Todavía rápido falta mucho por la hablar, ¿verdad? hora, pero te podemos traer para otro. Ok, Claro, claro que Liberando sí. Verdades es tu Las casa, mi veces casa es que tu casa. gracias. Porque tenemos que seguir. Ha Y sido a de veces, bendición. Casi no lo puedo, o sea, con quién y en qué momento. Pues gracias por la oportunidad es tu primera vez de, que cuentas tu sí, claro que testimonio sí. así. Sí, Bueno, Noemí liberó su verdad en el día de hoy. exacto. Los que nos están viendo, ¿verdad? Cuando llegue a casita me le dan un abrazo, un beso y estamos contigo. Amén. Gracias. Lo mejor está por venir. Lo creo. Hay muchas Amén. cosas. Si necesitas ayuda con el grupo de apoyo, me encantaría Yo sé a ayudarte. quién voy a llegar, sí. Claro, y seguimos buscando. El año pasado creo que fue 2 años atrás, estuvimos a punto de abrir uno en conexión con otras personas, pero no se dio, porque como que las otras personas pues no se pudo dar. Pero todo lo que sea para que el Evangelio de Dios llegue a personas rotas, a que sean Ujú. sanadas, ahí vamos a estar. Ahí está el alfarero, listo para Y volver el a chiste es hacerlo. que aunque estemos rotas, Ujú. reparamos otras vasijas. Amén. Eso es un chiste, ¿verdad? Porque Dios tiene chistes que a veces no son graciosos. Estuvimos rotas, pero el Señor ya nos cosió, nos puso de nuevo y Claro. estamos listas para recibir el vino nuevo. Pero como tú decías, es un proceso y Es un todo el proceso. tiempo Ha tenemos sido un algo que proceso. aprender. Hoy estás Ujú. casada, felizmente. Estoy felizmente casada, llevo 2 años de estar casada. Am, estoy feliz. Temo, bueno, su nombre es Artemia, pero le llamamos Temo. Temo es un hombre que ve por nosotros, mis hijos, por mí, por sus hijos. Am, Al agregar a Temo a la familia, agregamos a sus 2 varones. Ellos son parte de la familia ahora y gracias al Señor por eso. El Señor Sí. multiplica y abunda y da en abundancia. Estás como mi familia, que somos 3 míos y 3 de él, y ahora son 6 míos. Ujú, Así así que es, son así 6 es. míos. Claro. Son míos donde quiera que yo me pare. Ujú. Así que gracias por estar aquí, Noemí. Gracias a De ti. verdad que te voy a traer otra vez porque tenemos que seguir hablando. Se fue bien rápido la hora. Sí, fue rápido.
Sí, te dije, te lo prometí. Pero gracias a ti por estar ahí, gracias por compartir, ¿verdad? Con nosotros esta hora, gracias a los que nos vieron por primera vez, gracias a mí. Que sigas viniendo los martes a las 8 para que veas todo lo que tenemos para ti, ¿verdad? Este año cumplimos 3 años en noviembre, así que tenemos muchas cosas más, tenemos muchos proyectos y queremos que tú seas parte de este canal y de este programa. Quiero que compartas con tus familias, quiero que compartas con tus amistades lo que está pasando en Liberando Verdades. Y que si te interesa estar con nosotros en Liberando Verdades y traer tu testimonio, solamente mándame un mensaje por el inbox o mi teléfono que está por ahí. Así que gracias por estar con nosotros y gracias Noemí de nuevo, y será hasta el próximo martes a las 8 de la noche por Liberando Verdades y Community Radio. Dios te bendiga. Amén.